pronunciaron y fue proceso. ¿Cuántos saben que es un proceso? Usted sabe que esta es la profeta mayor. No hay una profeta mejor que esta. La Biblia es nuestra profeta mayor. Y todo lo que dice la Biblia se cumple, porque son palabras de Dios. Y si usted carga una palabra de Dios, usted tiene a Dios a su favor. ¿Cuántos cargan una palabra de Dios en este lugar? Amén. Le voy a invitar a abrir su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, vamos a leer. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levante su Biblia. Amén. Cuando lo encuentran me dice amén. El título de mi Biblia dice Viviendo por la fe. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme al que está escrito, diga, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que Él resucitó del Señor, que resucitó el Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, diga, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva, diga, se renueva de día en día. Porque, y ahora leamos todos juntos estos dos versículos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y diga, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, son eternas. Gloria al Señor. Incline su cabeza, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús leímos tu palabra. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí. Señor, te pido, Padre, que todo espíritu contrario, todo espíritu de distracción, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo sea, Señor, expulsado y llevamos nuestra mente a la voluntad de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Esta es una palabra muy poderosa. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que a través de muchas aflicciones y de muchas batallas y de muchas tribulaciones vamos a ser capaz
de estar preparados y entrenados para poder recibir ese peso de gloria. ¿Cuántos están entendiendo esto? Quiere decir que lo primero que dijimos, que de qué manera Dios actúa en su pueblo, en sus hijos. Dios tiene una manera de actuar. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos buscan su rostro? ¿Cuántos entienden el proceso de Dios en su vida? Es importante que usted tenga su entendimiento abierto y hoy le pida sabiduría a Dios. Dice el Señor que el que no tiene sabiduría, que se la pida a Dios, porque Él la va a dar abundantemente. Y es importante que usted tenga sabiduría para entender el caminar y el mover de Dios trazado para que usted camine sobre eso. ¿Amén? La palabra de Dios dice que lo primero que viene en la vida de un cristiano es una promesa. Cuando esa promesa llega a nuestras vidas y la creemos y la tomamos con alegría. ¿Cuántos toman con alegría la palabra de Dios, las promesas, lo que viene sobre profecía, sobre su vida, sobre su casa, sobre su ministerio, sobre su finanza? Abrazamos esa promesa. Y es más, tenemos que caminar sobre sus promesas. Por eso dije antes de comenzar, cuando usted carga una palabra de Dios, usted tiene a Dios a su favor. Por lo tanto, nadie puede tocar esa promesa. Una promesa es una semilla sembrada que va a romperse y va a dar fruto. Y va a llegar a ser ese árbol que Dios prometió, frondoso, ese árbol que cubre a muchos. Pero para que eso suceda, Pablo nos está advirtiendo algo. Cada vez que recibamos una promesa de Dios, tenemos que saber que detrás de la promesa se desata el proceso. No hay promesa sin proceso. Porque para que usted alcance ese excelente peso de gloria, para poder cargar ese espíritu que viene sobre usted, esa promesa, ese diseño divino, esa autoridad, ese gobierno, que usted pueda tener la autoridad de caminar como un hijo de Dios, que su voz sea conocida en el cielo y en el infierno, usted tiene que ser procesado, capacitado y entrenado por Dios para poder cargar esa promesa, cargar ese peso de gloria. ¡Oh, bendito el nombre de Jesús! Nadie que no está preparado para cargar la gloria de Dios puede recibirla. Porque la gloria de Dios a una persona sin capacitación, sin entrenamiento, lo destruiría. Porque el peso de Dios es muy grande. Muchos dicen, yo quiero, Señor, caminar, sanar, liberar, echar fuera demonios, pero yo tengo que ser, como dice ahí esa palabra, ser santo porque yo soy santo, dijo el Señor. ¿Saben que yo un día le pregunté al Señor y le dije, Señor, ¿por qué en las iglesias no hay sanidad, liberación, como cuando tú caminabas en la tierra, como la iglesia primitiva, que la iglesia primitiva iba y donde iba hasta Pedro con la sombra sanaba? ¿Por qué, Señor, ahora no pasa eso? Yo decía, cuando yo me convertí al Señor tenía 12 años y cuando iba a la iglesia, ¿sabe qué pasaba? Venía el bautismo del Espíritu Santo, toda la gente hablaba en lengua, se liberaban en el asiento, nadie los tenía que tocar, solamente el Espíritu Santo iba y sacaba el espíritu inmundo afuera, las personas eran transformadas por el poder de Dios, el fuego de Dios caía en las casas de oración, había una persona que hablaba en lengua y luego venía el espíritu de interpretación y interpretaba las lenguas del Espíritu. ¿Cuántos quieren que la gloria descienda como en ese tiempo y aún más? ¿Sabe qué? Me dijo el Señor esta palabra: sed santo, porque yo soy santo. Cuando la iglesia deja de buscar la santidad de Dios, nada sucede. Podemos hablar, podemos cantar, podemos predicar, pero para que se manifieste la gloria de Dios tenemos que entender que sin santidad nadie verá a Dios. Sin proceso no hay promesa, sin proceso no hay crecimiento, sin proceso no podemos cargar
que en medio del proceso tiene que poder ver a Dios. Tiene que ver a Dios en medio del proceso. Mucha gente ve puro demonio, ve puro diablo, ve esto, ve el otro, ve la envidia, ve el celo. Nada que Dios no permita que suceda va a suceder en su vida. Todo lo que le sucede al Hijo de Dios está permitido por Dios y es necesario que pasemos y es necesario que atravesemos, porque a través de eso vamos a conocer a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? El proceso trae angustia, trae tristeza, trae desánimo, trae falta de fe. Por eso dice este título, Viviendo por la Fe. Jesús dijo, ¿habrá fe en el hombre cuando Él vuelva? Porque van a haber tantos procesos, tantas situaciones, que si usted no permanece en Jesús, si usted no recibe la sabiduría de Dios para ver a Dios en el proceso, usted se va a debilitar. Usted va a tirar la toalla. Usted va a salirse del propósito. Porque va a decir, no lo puedo soportar. Pero ahí donde viene Dios. Y dice que Él te renueva las fuerzas cuando no tienes ninguna. Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó que renueven sus fuerzas. En el Getsemaní dice que Él sudó sudor de sangre. Y Él decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, porque yo sé que lo que viene es doloroso, pero la carga espiritual y la gloria que Él iba a recibir iba a ser tan grande. Pero en ese momento Él se sintió débil y Él dijo, Señor, ¿y si podemos hacerlo de otra manera? Pero Él entendió que era necesario pasar por ese proceso, porque gracias a eso hoy estaríamos nosotros aquí, agradecidos, sentados, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él dijo, Padre, que se haga tu voluntad. Aleluya. Estamos en guerra constante, iglesia. Cuando usted termine este proceso y abrace su promesa, usted no va a estar saltando, usted va a entrar en un proceso más grande. Y cada vez que termine un proceso vendrá otro más grande, porque nosotros tenemos una batalla espiritual. Somos aquí nosotros herramientas de Dios. Somos las únicas personas que trabajamos para el reino de los cielos. ¿Cuántos saben eso? En el mundo entero hay millones de personas, hay millones de religiones, hay millones de cosas, pero los hijos de Dios, los que son comprados con la sangre de Cristo, son los que tenemos que gobernar aquí en la tierra por medio de Jesús, traer las promesas de Dios, establecer su reino. Somos nosotros embajadores de Cristo y como tales tenemos que caminar aquí en la tierra. Usted no se puede debilitar por algo material, por algo doméstico. Nosotros no peleamos cosas domésticas, nosotros peleamos cosas eternas. Así dice aquí, vamos a leerlo nuevamente. Versículo 18 y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Déjeme decirle una cosa, iglesia, los procesos son temporales, son necesarios, pero duran poco. El único que puede hacer que su proceso dure demasiado es usted mismo. ¿Por qué? Porque para que el proceso dure poco, yo tengo que tener sabiduría, ver a Dios, entregar en mi voluntad a la voluntad del Padre y entregar mis fuerzas y recibir las fuerzas del Padre. Porque cuando usted no entra en un proceso y lo quiere resolver a su manera, a la forma de su conocimiento, con la fuerza natural, con la fuerza carnal, con la fuerza de su posición, déjeme decirle una cosa, Cristo no va a intervenir entonces en ese proceso, porque lo va a dejar a usted
de poder pasar ese proceso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos saben que somos y tenemos un Dios de pacto? Que a través de Jesús, Dios empezó con nosotros un nuevo pacto por medio de la cruz. Vamos a leerlo. Está en Hebreos 9. Aleluya. 9:15. Y dice así. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es esa batalla eterna que nosotros estamos luchando? ¿Usted sabe por qué pelea? ¿Usted sabe por qué su guerra? ¿Usted sabe por qué el diablo se le pone delante para frenarlo? ¿Por qué Dios lo permite para probar su corazón después de una promesa? Porque las batallas que nosotros luchamos no son para nosotros. Las batallas que nosotros luchamos es para dejar un legado. Es para que bendigamos a nuestras generaciones. Es para abrirle la puerta a las generaciones que vienen. Es para que mi hijo y el hijo de mi hijo y el hijo del hijo del hijo de mi hijo sean benditos en la presencia de Dios. Que nadie se pierda y que tengan acceso a las promesas que el Dios me hizo a mí. Que en el momento que yo las recibí, todas las palabras que Dios te dio a ti, las va a cumplir por medio de su promesa. Las cosas eternas estamos batallando, las cosas que no se ven, las cosas que vienen después de nosotros, y tenemos la garantía de Dios que todo lo que promete, Él lo va a cumplir. Hoy cantaban un corito: cuando se abren las aguas, vamos a pasar. Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo que iba a tener una generación como la arena, que iban a estar esclavos, pero que iban a ser liberados. Abraham ya no estaba ahí. Abraham no pudo ver su descendencia como la arena del mar y como las estrellas. Pero no importó que él no estuviese presente, porque Dios la promesa que le hizo a él la cumplió 400 años después. Abraham, Isaac, Jacob pasaron por distintos procesos, pero la promesa que valía era la que Dios le hizo a Abraham, y su descendencia recibió esa herencia. Hoy la batalla que usted está peleando en este lugar es para que sus hijos, sus nietos, sus tataranietos reciban la promesa que el Padre le hizo a usted y a su generación y a su descendencia, porque el Señor dijo que tú y tu casa le van a servir al Señor, y que tu descendencia y tus generaciones serían benditas por 1000 generaciones. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios? Yo les voy a invitar a abrir la Biblia un segundo. ¿Tengo tiempo para predicar? A ver, 2 Samuel 9. ¿Lo encontraron? Voy a leer algunos versículos porque es muy largo, pero sé que ¿cuántos conocen la historia de Mefiboset? Dice que David preguntó si había quedado alguien de la casa de Saúl para hacer él misericordia. ¿Por qué? Porque él había hecho un pacto con su amigo Jonatán. Cuando Saúl, el rey Saúl y Jonatán son heridos de guerra por medio de los filisteos, ¿saben ustedes que cuando una persona ganaba una guerra
para todas las personas del reino, toda su familia corría un riesgo de muerte. Entonces la nodriza dice que agarró al más chiquito, hijo de Jonatán, Mefiboset, y corrió para sobrevivir, para que él sobreviviera, porque había promesa, había pacto. Dice que en el camino que corrían para salir y no ser heridos, el niño se cae y recibe, dice que sus piernas fueron quebradas y él termina siendo un inválido para toda su vida. De repente una persona que tenía promesa de Dios, dice que vino el enemigo, lo destruyó y de un momento de ser príncipe, un momento de vivir en el reino, un momento de que él estaba esperando sentarse algún día en el trono, todo en su vida cambió, lo perdió todo, se fue a vivir en una tierra no deseada, lo de Bar, y dice que él vivía como un mendigo. La tierra de lo de Bar significa una tierra seca, una tierra sin promesa. Pero dice que Dios tocó el corazón de David y se acordó del pacto que había hecho y pidió si había alguna persona. Usted imagínese, todo el pacto que está en la Biblia escrito, todo se tiene que cumplir. Dios es un Dios de pacto y todo lo que Dios le prometió a usted, no importa si está pasando por una tierra no deseada. Yo no sé si usted está pasando por una tierra seca. Yo no sé si usted salió herido, si está lastimado o qué situación está pasando. Yo le quiero decir en esta noche que así como Dios le prometió, Él lo va a cumplir. Y aunque parezca imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Dice que, vamos a leer el versículo 9. Dice, entonces, vamos a leer en el 6. Dice, vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David le dijo a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que lo mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que le fue de Saúl y toda su casa, yo la he dado al hijo de tu señor. Y bueno, sigue más, pero quiero leer hasta aquí. Una persona que ya no tenía más esperanza como Mefiboset, dice que en un momento Dios habló con David porque él había hecho una promesa a su padre, había un pacto y los pactos no se quiebran. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? David representa al Señor y toda la promesa que el Señor hizo por medio del pacto dice que no se quiebra, sino que se cumple. Y dice que Mefiboset, él pensaba y decía, soy un hombre que no tengo derecho y que soy llamado un perro muerto. ¿Qué significa un perro muerto? Para ese entonces era un hombre sin esperanza de vida. Muchas veces cuando estamos en medio de un proceso, cuando toda la gente nos deja, cuando empiezan las murmuraciones, ¿saben lo que pasa cuando usted está por medio de un proceso? Van a levantarse primero los que más saben y te van a decir, no, vos te equivocaste, no es así. ¿Será cierto que Dios te dijo eso? ¿Será que estás creyendo en algo que a ti te parece? Y empiezan a hablar y te empiezan a decir cómo tenés que comportarte. ¿A cuánto le pasó? ¿O solo a mí? Cada vez que usted entre por un proceso, no tiene que oír la voz de otro. Usted tiene que oír la voz de Dios. Porque lo que Dios dice es lo que se va a cumplir. Y no lo que dicen los que están alrededor de usted, no lo que dice su hermano, no lo que dice su vecino. Muchas veces por oír lo que dicen los demás, ¿sabe lo que pasa? Y decimos, ¿y si tienen razón? ¿Y si la verdad no es así como yo creo? ¿Y será que entonces tengo que dejarlo todo y buscar otro rumbo? Porque si todo el mundo está diciendo lo mismo, entonces yo estoy equivocado o equivocada. Yo me imagino
que también este hombre pensaba eso, que no había más esperanza y que ya su vida era lo que es. Pero yo le quiero decir una cosa en esta noche. Lo que el Padre dijo sobre ti se va a cumplir. No importa los murmuradores, no importa los que se levanten, no importa los que te juzguen, no importa los que te digan estás equivocado. La palabra de Dios es verdadera, es eficaz, dice la palabra de Dios, no se muda. El Señor no tiene punto de variaciones, siempre es el mismo y lo que Él te dijo, eso se va a cumplir. Por eso tiene que permanecer. ¿Saben lo más curioso de todo esto? Que Siba era el sirviente de Saúl y aún cuando el Mefibosé no tenía nada, cuando el prometido que iba a ser príncipe, iba a ser rey, lo perdió todo, hasta su salud perdió, ese sirviente jamás abandonó a su Señor. Aún ellos tenían que pagarle, porque Siba era un hombre con mucha riqueza, él tenía mucha familia, él tenía mucho recurso, pero no se fue a buscar el favor de David. Él se quedó al lado de Mefibosé y esperando que algún día David cumpliera la promesa que le hizo a Jonatán. Mire, la lealtad es algo muy preciado. La lealtad no se compra con nada. La lealtad no es por la posición que tenga uno, tenga el otro. Si tu pastor estaba arriba pero ahora está abajo, no importa. Él es el pastor que Dios te puso y es la lealtad que tiene que estar al lado de él hasta que la promesa de Dios se cumpla en la vida de cada uno. Bendito el nombre de Jesús. Dice que David jamás iba a el sirviente de Saúl y aún así en la tierra de Lodebar sin esperanza, Siba jamás dejó de servir a su Señor. Por eso usted no puede determinar la vida de una persona por un proceso. Usted tiene que escuchar la promesa de Dios y esperar, porque esa promesa viene para tu vida, viene para esta iglesia, viene para tu familia. Dice el Señor en el Salmo 46. Lo voy a leer para decirlo bien. Salmo 46, 1. Y ya voy cerrando. Lea conmigo, iglesia. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Él te va a amparar. En medio de tu proceso, Él te va a amparar. En medio de tu proceso, Él va a estar contigo. ¿Saben que Dios tiene distintos nombres? ¿Cuántos saben? Jehová Jireh, Jehová Sabaoth, Jehová Rafa. Cada nombre determina un momento en tu vida. Si tú estás pasando por una necesidad financiera, ¿a quién vas a llamar? A Jehová Jireh. Si estás pasando por una enfermedad, ¿a quién vas a llamar? Vas a convocar a Jehová Rafa. Y si estás llamando por un proceso, ¿a quién tenemos que llamar? A Jehová llama, que significa el Dios que está ahí. Entonces significa que sé que en medio de mi proceso Dios está ahí. Y cuando yo puedo ver a Dios en mi proceso, entonces comienzo a recibir la fuerza. Él es mi fuerza. Cuando yo rindo mi fuerza, Él es mi fuerza. Cuando yo digo no puedo más, como decía la joven, y rindo mi fuerza a Dios, ahí viene la fuerza de Dios y me levanta. Y no va a pasar que te levante hasta que vos no te quiebres, hasta que no haya un quebrantamiento en el Señor y reconozcamos que nada podemos hacer sin Él y nuestra fuerza ya no va más. Ahí Dios viene con su fuerza, ahí Dios te levanta y dice que es
tu auxilio en tu tribulación. Tiene que entender esto, amada iglesia. Dios te da la palabra, te mete en el proceso para poder adquirir ese excelente peso de gloria, para poder vencer, para poder ganar, para poder dejar tu nombre escrito y reconocido en el cielo y en la tierra. Él va a venir y te va a dar la fuerza que necesitas esta noche para vencer esa batalla, para pasar por este momento que estás pasando. Y solo dependerá de ti que este proceso dure mucho o dure poco. Yo te digo que este proceso dura poco, porque hoy Dios te está dando la herramienta que necesitas tener en tu mano para conocer de qué manera Dios está obrando en tu vida. Y deje de darle el crédito al diablo, a los brujos, a los hechiceros, y entiendas que era necesario pasar por ahí y que fue Dios que lo permitió. Aleluya. Luego que te da el Señor el amparo, la fuerza y que Él te auxilia. Cuando pasas por el proceso, entras en la promesa. Entras y empiezas a caminar en la promesa. Y no hay nada, ni nadie que te pueda mover de una promesa dada por Dios a tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen estoy entendiendo por lo que estoy pasando? Mire, todo lo que usted necesita saber es que Dios está con usted y que Dios es bueno y que sus pensamientos son de bien y no de mal para los que en Él creen, y que Dios está preparando su vida para que usted alcance esa promesa y ese peso de gloria, que deje de sufrir, que deje de lamentarse, sino que tiene que estar agradecido porque usted fue escogido por Dios, llamado por Él, y no ahora, sino que dice que antes, que el Señor dice que antes que fueras concebido en el vientre de tu madre, Él te conoció, Él te predestinó, Él te separó, Él te asignó, dice el Señor, y te dio fuerza para romper, para quebrar, para destruir todo lo que viene en tus generaciones, que en parte de tus padres, de tus abuelos, de quien sea, se destruye todo lo que está mal en tu vida, y te dio la fuerza también para construir en el nombre del Señor, para construir por medio de la promesa, para construir lo que Dios tiene preparado para ti. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. No hay excusas para servir a Dios. Iglesia, prepárese. Vienen tiempos donde la gloria de Dios se va a establecer en su vida, en este ministerio, en esta casa. Dios va a devolver todo lo que se robó, todo lo que se perdió, será restituido sin que le falte nada. Todo vendrá de nuevo, pero aún mayor, porque dice el Señor que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Oh, bendito el nombre de Jesús. Póngase de pie, iglesia, póngase de pie. Aleluya. Oh, santo, santo es el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Y sabe, algo más que quiero decir mientras que está ahí parado y vienen los músicos. Muchas veces el diablo le gusta verte postrado, como estaba Mefiboset, arrastrado muchas veces. ¿Por qué? Porque si sabe que tú te pones de pie, que tú te paras, que tú le das guerra y tú te crees la palabra de Dios y crees en su promesa, Él está terminado, Él está acabado. Por eso quiere a veces, muchas veces tenerte arrodillado, tenerte postrado, tenerte en la preocupación, en el problema. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te pares, tus pies tienen derecho. La planta de tus pies
tienen autoridad de posesión. Tú te paras de tu proceso y comienzas a poseer lo que el Padre te prometió. Usted toma la autoridad, la planta de los pies significa posesión. El Señor dice: todo lo que pisare la planta de tus pies es tuyo. Y si tú te levantas y dejas de estar agachado o postrado o arrastrado por la situación que está viviendo y te pones de pie y le crees al Señor y recibe la promesa y decides caminar en tu promesa, el diablo no puede hacer más nada contigo. Por eso hoy he venido como profeta de Dios a dar una orden en el mundo espiritual y a decirle a la iglesia: